hecho aquí, todavía lo estamos haciendo. Mañana vamos a concluir. Hemos estado trabajando en el Hotel José Antonio, ese Miraflores. Hemos trabajado con el colegio secundario Juan Antonio. Entonces hemos estado visitando Lima y las áreas a los alrededores de Lima para nuestra investigación. Esta es la desembocadura del río Mala y esta es la manera en que han trabajado ellos. No es simplemente de ir al campo y con conferencias. Hay hojas de trabajo que ellos tienen que realizar para el aprendizaje directo y los profesores trabajan los instructores solamente van de grupo en grupo para ayudarles, ¿no? A entender con preguntas. Aquí está el pozo que también visitamos, no muy lejos, también está cerca del río Mala. Y la última parada fue este valle en la parte superior del río Mala que se llama Aspitia. Entonces, como podemos observar, están los profesores, estuvieron observando y como pueden ver en sus gestos no era muy fácil responder, ¿no? Preocupados, algunos de esta interacción muy seria con el ambiente para entender, pero creo que como podemos mencionar estos dos talleres les ha gustado mucho y tenemos esa satisfacción que no es por simplemente mostrar, no es que queremos exagerar, es decir, es la primera vez que lo hacemos en Sudamérica o en Israel, pero es que este método trabaja, funciona perfectamente. Y esto pero es frustrante, porque es muy exitoso, pero la promesa que me hice a mí mismo de cambiar el mundo, de cambiar a los colegios, no lo puedo lograr todavía, porque es muy local y el sistema en sí no quiere implementarlo, no puede o no quiere implementarlo, no sé cómo expresarlo. Ellos solamente lo pueden hacer en colegios muy locales, con maestros muy motivados y principios y que realmente crean en lo que yo le llamo educación y no en pruebas, por los exámenes. Entonces el sistema está tan concentrado en tomar exámenes, pruebas, que es muy difícil cambiarlo. Y estoy hablando de lugares que yo conozco, no sé cuál es la situación en el Perú. Entonces ahora me gustaría referirme al por qué. ¿Por qué los colegios no es un buen lugar para muchos alumnos, para muchos niños? Al menos desde mi perspectiva, de lo que yo experimenté, sentí como niño y lo que puedo ver hoy día, observar hoy día en mis experiencias de los colegios. Entonces, si hablamos de colegios, estamos refiriéndonos a los colegios públicos, primero. Los colegios durante muchos años, pero solamente fueron para la aristocracia. Solo a fines del siglo XVIII, esta invención del colegio público comenzó. Entonces es una invención muy nueva, relativamente nueva, la invención del colegio público. A finales del siglo XVIII, la educación era la única herramienta de la aristocracia. Y el objetivo de la educación era prepararlos a ellos, a los aristócratas, para ser líderes del gobierno, para ocupar posiciones en el gobierno, para que ellos pudieran gobernar. Entonces fue una herramienta para ellos. La idea no era enseñarles a darles herramientas para sus profesiones, porque ellos eran de familias ricas, tenían dinero, no tenían que trabajar, ellos tenían que liderar, ser líderes. Entonces, y por eso la aristocracia se opuso abiertamente al establecimiento de los colegios públicos. Sin embargo, la invención, el establecimiento de los colegios públicos se inició
porque lo que lo hizo posible fue esta coalición de tres grupos elitistas de la sociedad: la religión, el capitalismo y el gobierno. En esta oportunidad fue la tiranía o la monarquía de Europa. Y la motivación religiosa fue de que los grupos religiosos temían de que sin educación desaparecerían las creencias. Pero cuando ellos hablaban de educación, solamente hablaban de lectura y escritura, principalmente la lectura. Esto para ellos era la educación. Para el capitalismo, ellos necesitaban los colegios para preparar al trabajo para el poder, a los trabajadores, ¿no?, a la mano de obra. Estamos hablando aquí de la revolución industrial y no se referían al desarrollo del individualismo de la persona o de aspectos emotivos o capacidades o pensamientos. Querían trabajadores, necesitaban buenos trabajadores para que hicieran el trabajo para ellos. Y los monarcas, lo que ellos entendieron, que los colegios eran unas herramientas muy poderosas para centralizar y para educar, para lograr para ellos buenos ciudadanos. Entonces, para ellos, buenos ciudadanos eran para ellos un buen ciudadano era un buen soldado, un ciudadano obediente o trabajadores dedicados. Entonces, para esto se establecieron los colegios públicos para producir este tipo de ciudadanos. Sin embargo, los métodos de enseñanza que son muy útiles para lograr esto trabaja o funciona en contra del instinto de aprendizaje natural. Entonces tenemos que entender que el aprendizaje es un instinto. Todos los miembros, la mayoría de los mamíferos, nacen con este instinto de aprender, algo que nosotros lo heredamos. Sin embargo, como cualquier otro instinto, funciona solo si hay una necesidad. Cada instinto necesita cierto estímulo. Y si no hay necesidad de aprender, no hay estímulo, entonces no hay aprendizaje. Me gustaría entonces elaborar un poco más sobre la diferencia entre el aprendizaje natural y el aprendizaje no natural. Entonces pensemos, hablemos de una situación imaginaria sobre cientos de años, hace cientos de años, un padre aquí o un niño aquí en Lima, que vivían aquí por la playa. Si él quería aprender cómo pescar, por ejemplo. Entonces, en el aprendizaje natural, en esa época no había colegios. ¿A dónde creen era la locación, la ubicación de realizar este aprendizaje? ¿A dónde entonces? ¿Dónde es que uno podría aprender a pescar en esas épocas? ¿Dónde? Claro, tendrían que ir al mar, ¿no? Entonces, el aprendizaje natural explica en un ambiente importante donde se puede aprender este tema, este curso. Sin embargo, en un aprendizaje no natural, el aprendizaje ocurre en lugares cerrados, entre cuatro paredes, donde no hay una relación con el tema, es un ambiente abstracto.
que le llamamos aula o salón de clase. Entonces, ¿cuál será el tipo de experiencia en el aprendizaje natural? Probablemente el papá o el hermano mayor o saldrá con este niño y le dará ese tipo de experiencia, de una experiencia concreta de lo que quiere aprender. Irán al mar, lanzarán la red para tratar de pescar. En un ambiente no natural, rara vez incluye esta experiencia concreta de la vida real del tema que se quiere aprender. Probablemente, si hoy en día el niño en Lima, no sé, pero al menos en Israel tenemos muchas playas también, pero todos los colegios donde enseñan a pescar, nadie lleva a los chicos a practicar, lo llevan al mar, sino se les da un texto con fotos de pescadores. Quizás en física aprenderán a cómo el momento en que hay que lanzar la red, etc. El rol de la comunicación verbal en el aprendizaje natural. La experiencia concreta está guiada por la comunicación verbal entre el papá o la hermana mayor. El hermano mayor dirá al niño, ok, tienes que lanzar la red así o lánzala de costado. Entonces la comunicación va a ser guiada. Sin embargo, en un salón de clase no natural, la comunicación verbal reemplaza la experiencia a través de la descripción de situaciones imaginadas, donde el profesor le dice, ahora van a leer, por favor lean de la página 27 a la página 29. Y allí van a descubrir todo lo que tienen que aprender sobre cómo pescar, sobre la importancia, la relevancia, claro, en el aprendizaje natural para estos chicos. La pesca es muy importante para su vida, pero en el aprendizaje no natural no es un requisito, no hay una relación inmediata entre el tema de aprender y el mundo. A veces sí coincide. Hay niños que pueden encontrarle importancia, quizás alumnos que les gustan las matemáticas. No saben por qué, pero es la forma en que así nacieron ellos. Para ellos sí es muy importante. Pero, como mencioné antes, creo que para la mayoría de las veces, lo que ellos aprenden no es relevante, no es importante. Se les dice, cuando ustedes crezcan, cuando sean adultos, entenderán la importancia de esto. Pero para mí, yo no encontré eso, no lo observé. En el colegio no encontré esa importancia, pero aún sigo aprendiendo. Los cursos o temas del aprendizaje, en el aprendizaje natural, el aprendizaje es idiosincrático, la tasa de avance dependerá del niño, del alumno, porque la instrucción es de 1 a 1. Pero en el salón de clase natural el tema es un grupo, donde es muy difícil adecuar el aprendizaje alumno por alumno. Entonces, debido a este sistema, los colegios son sistemas económicos, no son pedagógicos. Los colegios no se desarrollaron esto desde el principio. Como mencioné, es la economía. Debería ser, quizás de acuerdo a la cantidad de alumnos, hay cantidad de profesores. A veces el tamaño de la clase no tiene suficientes equipos para salir al campo, es muy caro, entonces es muy económico. Y en la pedagogía no es importante allí, en ese colegio tradicional. Entonces, si nos gustaría decir, por ejemplo, que esto no es algo dicotómico entre lo natural y lo no natural, va bien, es como un proceso continuo. Entonces, si uno quisiera colocar en los colegios tradicionales, creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo en que deberían reemplazar algunas de estas actividades, y dependiendo de los colegios, pero algunos de ellos debería estar ahí. Están en la mayoría de los colegios en lo no natural.
Y ya que esto, como mencioné antes, lo natural es aprendizaje, es algo instintivo. Entonces lo que ocurre es que la forma en que los colegios tradicionales funcionan, más bien funcionan en contra de nuestra naturaleza, va en contra de nuestra propia naturaleza, y cualquiera no puede. Esto es algo no podemos aceptar. No se puede aceptar estar en una situación en que estamos haciendo algo que esté en contra de nuestra naturaleza. Y por esto es que muchos niños se resisten, se oponen al aprendizaje en el colegio, porque está yendo en contra de su naturaleza, contra sus instintos. Y por esto muchos chicos no les gusta ir al colegio, y muchas veces ellos se pelean entre alumnos y profesores. Al menos eso ocurre en mi país. Sin embargo, también es importante mencionar que los chicos encuentran estos métodos tradicionales, solo algunos son adecuados para ellos. Hay padres que también encuentran que los métodos tradicionales son los adecuados para sus niños. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? No sé cómo concluir esta presentación. Y estoy tratando de ser optimista. Realmente espero, en primer lugar, no sé qué tan mal es la situación en el Perú. A lo mejor aquí es más natural que donde los alumnos les gusta. Ahí estoy viendo sus reacciones. Dicen no, que no es así. Pero por lo menos puedo decir que los 120 profesores que hemos reunido aquí en talleres que vinieron de otras partes del Perú, si ellos representan a sus maestros, creo que si ellos pueden adoptar la metodología que les hemos presentado, quizás la revolución comenzará aquí en el Perú. Muchas gracias.